Año 1902. Asunción respira el aire tranquilo de la primavera, pero esa calma es solo una fachada. En las páginas del periódico El País, un hombre de 40 años, uno de los intelectuales más influyentes del país, Cecilio Báez, lanza un ataque directo contra el alma de Paraguay. En su artículo Optimismo y pobreza, describe un país devastado donde la tiranía de siglos ha convertido al pueblo en una masa adormecida y sin voluntad. Su juicio es implacable. Un pueblo cretinizado por el despotismo. Su pluma es fría, calculadora, llena de la experiencia de alguien que ha visto el deterioro del país tras la guerra de la Triple Alianza. Pero en el otro extremo de la ciudad, en las oficinas del periódico La Patria, Juan Emilio Oleari, un joven periodista de solo 23 años, siente que estas palabras queman. Para él, no son solo una crítica, son un insulto, una afrenta al sacrificio y la historia de su gente. Oleari, apasionado y lleno de ideales, no es simplemente un periodista. Es un defensor del legado heroico de Paraguay y bajo el seudónimo de Pompeyo González decide que debe luchar con la única arma que tiene: su pluma. Desde las páginas de La Patria comienza una batalla que sacudirá los cimientos de la nación. En su serie de artículos titulada El cretinismo paraguayo, Oleari no solo responde, sino que convoca a las memorias de la lucha y el sacrificio de los López, defendiendo con fuego en sus palabras la historia heroica de Paraguay. El joven periodista se enfrenta a un hombre mucho mayor, un veterano de la política y el pensamiento, pero lo hace con una pasión que enciende los corazones de los paraguayos. En cada rincón de Asunción, las palabras de estos dos hombres resuenan. Los cafés, las plazas y las calles son escenarios de discusión, de debates acalorados. ¿Es Paraguay un país arruinado por la tiranía, como lo pinta Báez, o es una nación con un pasado glorioso que solo espera ser recordado, como lo defiende Oleari? Esta no es una simple confrontación intelectual, es un duelo de visiones. Un choque entre un hombre maduro y pragmático que ve el pasado como un lastre y un joven idealista que encuentra en la historia una fuente de orgullo y resistencia. Las plumas se convierten en espadas y los periódicos en campos de batalla donde el honor del país está en juego. Hoy desenterramos este enfrentamiento entre dos generaciones, dos visiones opuestas, que no solo definió el pasado, sino que marcó el futuro de cómo recordamos nuestra historia. Un país entero, dividido por ideas y palabras, se pregunta: ¿qué es lo que realmente somos? ¿Un pueblo que debe avergonzarse de su pasado o uno que debe levantar la cabeza y recordar su grandeza? A principios del siglo XX, Paraguay aún estaba lidiando con las devastadoras secuelas de la Guerra de la Triple Alianza que se había desarrollado entre 1864 y 1870. La guerra dejó al país totalmente arrasado, con gran parte de su infraestructura destruida y su población gravemente disminuida, especialmente entre los hombres. Aproximadamente el 80% de la población masculina había perecido durante el conflicto, lo que hizo que las mujeres jugaran un papel crucial en la reconstrucción del país. En Asunción, la vida estaba marcada por la recuperación lenta pero constante. La ciudad intentaba reorganizarse políticamente y económicamente bajo los principios liberales impuestos tras la guerra, que incluían la apertura al capital extranjero y el establecimiento de una constitución en 1870. La capital del país estaba en pleno proceso de transformación, con el surgimiento de industrias locales y la llegada de inmigrantes, lo que dio un impulso a la economía y la sociedad paraguaya. Sin embargo, la reconstrucción era precaria y los recursos materiales seguían siendo escasos. En los años posteriores se establecieron las primeras escuelas públicas, impulsadas por un gobierno republicano bajo la administración del Partido Colorado, que se había hecho oficial en 1887. La educación básica se enfocaba en formar ciudadanos para una nueva república, con un fuerte énfasis en valores como el civismo y el patriotismo.
se enseñaba la historia bajo una perspectiva que caracterizaba los regímenes de Francia y los López como dictaduras, a la vez que se exaltaba el heroísmo del pueblo paraguayo. En cuanto a las generaciones que habían pasado desde la Guerra de la Triple Alianza, se trataba de la primera o segunda generación de paraguayos nacidos después del conflicto. Los jóvenes que asistían a las escuelas eran descendientes de quienes habían vivido los horrores de la guerra, por lo que sus enseñanzas estaban cargadas de simbolismo y memoria nacional. Las instituciones educativas jugaban un papel en la construcción de una identidad nacional, enfocada en la regeneración y reconstrucción de un país devastado. Sin embargo, esta visión no era universalmente aceptada. La polémica entre Oleari y Báez refleja precisamente la tensión entre dos narrativas. La visión oficialista influenciada a su vez por ideas liberales impuestas por los vencedores de la guerra, que veía la guerra como resultado de la tiranía de los López, y la visión heroica y nacionalista defendida por Oleari, que exaltaba la resistencia del pueblo paraguayo como algo digno de orgullo. Aunque la educación estaba muy influenciada por los vencedores de la guerra, también surgían voces que desafiaban esa visión, creando un debate entre la culpa y el heroísmo que se transmitía a las generaciones posteriores. Tras la Guerra de la Triple Alianza, en la penuria de la posguerra, se conformó en Paraguay un grupo de jóvenes intelectuales que desempeñarían un rol clave en la cultura paraguaya. Primero en el Colegio Nacional de la capital, fundado en 1877, y luego en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, fundada en 1889. Esta nueva generación fue crucial en la formación de la generación del 900, quienes redefinirían la interpretación histórica del país. Entre los principales exponentes de esta generación estuvieron figuras como Blas Garay, Juane Oleari, Manuel Domínguez, Fulgencio Moreno, Arsenio López de Cout, Ignacio Pane, Eligio Ayala y Manuel Gondra. Todos nacieron en la primera década después de la guerra y contribuyeron de manera decisiva al debate intelectual y político del Paraguay, especialmente en la reconstrucción de la identidad nacional a través de la historia. Nacido el 13 de junio de 1879 en Asunción, Oleari era hijo del argentino Juan Oleari y la paraguaya Dolores Urdapilleta. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de la capital y luego ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, aunque no completó la carrera. A sus veintitantos años comenzó a enseñar historia en el Colegio Nacional de la capital y se involucró en actividades periodísticas, trabajando en el diario La Prensa y posteriormente en La Patria. En los últimos años del siglo XIX, Oleari comenzó su recorrido intelectual, destacándose como miembro del Instituto Paraguayo, el primer espacio de sociabilidad intelectual en la posguerra. En 1898, Oleari ya figuraba entre los socios de la institución y participó activamente en una peregrinación en honor al general José Eduvigis Díaz y en una campaña para ayudar a los veteranos de la guerra. A partir del 2 de mayo de 1902, Oleari inició la publicación de una serie de 26 textos sobre la Guerra de la Triple Alianza, bajo el título de Recuerdos de Gloria. Estos escritos, que fueron sus primeros trabajos históricos, tenían como objetivo exaltar el heroísmo del pueblo vencido en esa lucha desigual y exponer las hazañas de los héroes de la guerra a las nuevas generaciones. En el mismo periodo en que Juan Emilio Oleari publicaba las primeras entregas de Recuerdos de Gloria, en 1902, Cecilio Báez regresaba a Paraguay tras participar como delegado en la Segunda Conferencia Internacional Americana en México. A diferencia de Oleari, quien comenzaba su carrera intelectual, Báez ya era un referente importante del pensamiento paraguayo. Nacido el 1 de febrero de 1862, Báez pertenecía a una familia prominente de Paraguay y había cursado estudios en el Colegio Nacional de la capital. Obtuvo su doctorado en Derecho y Ciencias Sociales el 15 de julio de 1893 y desde entonces publicó importantes monografías sobre temas como la libertad civil, la ciudadanía y el pacto social y el derecho de familia. Además, ejerció importantes cargos públicos, siendo diputado en 1896 y senador en 1901.
para el año 1902, era una de las voces más influyentes del país en temas políticos y jurídicos, lo que le dio un peso considerable en el debate público que sostuvo con Oleari. Hasta el año 1902, Oleari había admirado y reconocido a Cecilio Báez. Sin embargo, ese año marcaría el inicio de su distanciamiento. El 21 de mayo de 1902, Báez regresó a Asunción tras su participación en la Segunda Conferencia Internacional Americana celebrada en México. Fue recibido con gran ceremonia por representantes del gobierno y la comunidad cultural. En ese evento, fue el joven Oleari quien dio el discurso de bienvenida, mostrando respeto por Báez en ese momento. Poco después de su regreso, Báez retomó su actividad periodística en las columnas de El Cívico, donde empezó a publicar una serie de artículos sobre cuestiones económicas. Uno de esos textos sería el detonante que iniciaría la disputa pública con Oleari, que marcaría el inicio de sus divergencias políticas e intelectuales. Escribo bajo la penosa impresión que me produce la pobreza extrema del país. En las páginas de los diarios parecen querer reflejar que el Paraguay es el mejor de los mundos, porque todos prosperan y todo marcha bien, pero al mismo tiempo no cesan de denunciar la carencia de alimentos o dan cuenta de agricultores que emigran por la miseria, la falta de justicia y de garantías. En medio de un pueblo pobre, nadie puede prosperar en realidad. Por eso, al contemplar la pobreza del país, yo digo que todas las ganancias que se ostentan son aparentes, máxime si se tiene en cuenta que entre nosotros no circula más que papel moneda, bastante depreciado. Necesitamos la verdad en el gobierno, la verdad en la justicia distributiva, la verdad en el sufragio, la verdad en la apreciación de las cosas, la verdad en la instrucción, la verdad en todo. El Paraguay es un pueblo cretinizado por secular despotismo y desmoralizado por 30 años de mal gobierno. 5 años de titánica lucha pudieron retemplar sus adormecidas fibras por el opio del despotismo. Por eso el pueblo paraguayo desplegó cualidades cívicas en los comicios a raíz de la conclusión de la guerra. Pero la disolución de las cámaras vino de nuevo a matar el naciente espíritu público, y he aquí que el pueblo sigue siendo semejante a un cretino, a un ser sin voluntad ni discernimiento. Al día siguiente de la publicación del artículo de Cecilio Báez, el diario La Patria publicó una respuesta crítica titulada «Habla el doctor Báez el cretinismo paraguayo». El punto central del artículo de La Patria era la afirmación de Báez sobre el cretinismo paraguayo, la cual generó la mayor indignación. El autor del artículo expresaba lo siguiente: «Nos da vergüenza el reproducir estas palabras escritas por un ciudadano a quien, no hace mucho, hemos recibido con vítores, a quien hemos saludado como el representante legítimo de la juventud paraguaya». Pero este título ya no le pertenece porque no puede una ilustración eximia, un personaje de la importancia del doctor Báez, ser representante de cretinos, de seres sin voluntad ni discernimiento. La respuesta dejaba claro que los paraguayos no concedían a Báez el derecho de llamarlos cretinos o cretinizados, lo cual desató la controversia entre ambos personajes, marcando el inicio de una polémica pública que no solo abordaba temas económicos, sino también interpretaciones históricas y críticas sobre el pasado y presente del país. Escribe Báez: «La guerra se hizo de exterminio para el Paraguay, no solamente por obra de los aliados, sino también por obra del mismo López. Los déspotas siempre quieren aparecer como intérpretes de la voluntad nacional o sirviendo los intereses de la nación. Cualquier hombre de sentido común comprenderá que López ni debió intervenir en el conflicto uruguayo-brasilero, ni mucho menos provocar la guerra. Tal fue el desenlace de la tiranía paraguaya. Fue el sacrificio de todo un pueblo. El país quedó arruinado y desmembrado. Toca a la nueva generación reparar lo perdido, por la educación, por el trabajo, por la práctica de la libertad, por el concurso del elemento extranjero, pero principalmente por la educación, para que al rebaño humano lo reemplace un pueblo consciente de sus derechos, que haga imposible la vuelta de las omnímodas y embrutecedoras dictaduras». Escribe Oleari.
diremos que la intervención brasileña en el Uruguay y la guerra de 1865 fue el lógico desenlace de la política absorbente, de las miras ambiciosas del imperialismo. En efecto, no de otro modo podían concluir las añejas pretensiones del único imperio de la América del Sur, verdadero parásito adherido al suelo del Nuevo Mundo, que en todos los momentos de su historia amenazó a sus vecinos y, más que amenazó, asaltó con invasiones verdaderamente bárbaras, como las de sus mamelucos, que han dejado triste memoria en los países limítrofes. ¿Con qué país vecino no tuvo disensiones seculares por la cuestión de límites? ¿A qué país vecino no arrebató el Brasil inmensas zonas de territorio? En medio de la polémica entre Cecilio Báez y Juan Emilio Oleari, Oleari recibió el apoyo del joven vicepresidente del Paraguay, Manuel Domínguez, quien el 29 de enero de 1903 dictó una conferencia titulada «Causas del heroísmo paraguayo» en el Instituto Paraguayo. Esta intervención fue una parte crucial en la refutación de las ideas de Báez y se centró en un discurso con un fuerte nacionalismo que penetraría la cultura histórica paraguaya durante el siglo XX. Domínguez defendió una visión exaltada del pueblo paraguayo, destacando, por ejemplo, que la estatura física del paraguayo, 1,72 m, era superior a la de los europeos. Apoyándose en autores como Buffon, de Mersay, Renger, Dugrati y Thompson, afirmaba que el paraguayo es superior a los vecinos en lo intelectual y en lo físico. Para Domínguez, el Paraguay era una nación de casta superior, con un carácter propio que la diferenciaba de sus hermanos sudamericanos desde los primeros pasos hacia la independencia. En su conferencia, Manuel Domínguez sostenía la imagen de una edad de oro para Paraguay durante el período de 1844 a 1865, un tiempo que, según él, estuvo marcado por el bienestar, la riqueza y el poder militar bajo el gobierno de los López. Esta visión contrastaba directamente con la crítica de Báez al período tiránico y a los regímenes de los López, contribuyendo a fortalecer la postura de Oleari en la controversia histórica. ¿Cuál era la situación del Paraguay en 1864? Era la edad de oro de la agricultura y la ganadería. Paraguay producía más que cualquier otro pueblo americano. Había llegado al máximo de producción con el mínimo de consumo. El pueblo, sin necesidades superfluas, era feliz en su sencillez. No había miseria ni pobreza. Le llamaban el pueblo más feliz de la tierra. Y en un pueblo así, cuidado con poner a la patria en peligro, porque en ella está el hogar. Hasta las criaturas y la mujer bella y suave han de empuñar bayonetas. El Paraguay era superior a cada aliado como nación. No era como la República Argentina, una amalgama heterogénea de porteños y provincianos, federales y unitarios que se odiaban a muerte. No estaba como el Brasil fraccionado en republicanos e imperialistas, en señores y millones de esclavos. El Paraguay era una unidad política, quizás la más compacta y homogénea que se vio jamás, con una sola voluntad, con un solo sentimiento. En el momento del peligro común se levantaría como un solo hombre. La polémica entre Cecilio Báez y Juan Emilio Oleari trascendió el ámbito académico y universitario, provocando intensas divisiones en la sociedad paraguaya. Según los testimonios de la época, la controversia no se limitó a los círculos intelectuales, sino que se extendió a la vida cotidiana, generando apasionados debates en lugares como hogares y cafés. Tal es así que Natalicio González, escritor y político paraguayo, relató que las discusiones se prolongaban en el hogar y que en los cafés los debates entre partidarios de uno u otro bando llegaban incluso a enfrentamientos físicos. Defendían sus ideas a botellazos, con tazas y sillas. Además, se organizaban manifestaciones populares en las calles, donde los simpatizantes de ambos polemistas aclamaban a sus respectivos defensores. Este fenómeno demuestra cómo las ideas defendidas por Báez y Oleari, sobre todo en relación con la historia y la identidad nacional, capturaron la atención y la pasión de amplios sectores de la sociedad paraguaya, convirtiéndose en un tema de debate público y movilización social. En la disputa entre Cecilio Báez y Juan Emilio Oleari quedó planteada una cuestión de fondo que tendría gran influencia en la práctica de la historia en Paraguay.
el papel de la historia y del historiador en la sociedad. Oleari acusaba a Báez de haberse convertido en enemigo del Paraguay después de sus viajes a la Argentina, afirmando que estos desplazamientos habían cambiado su visión sobre el pasado y su postura patriótica. Según Oleari, Báez pasó de ser muy patriota, muy enemigo de brasileños y argentinos y muy partidario de los tiranos, a defender a los legionarios y a los traidores de Paraguay. Para Oleari, esta transformación convertía a Báez en el prototipo del legionarismo y lo catalogaba de traidor. La controversia no solo enfrentó ideas sobre la interpretación del pasado, sino también sobre el rol del historiador. ¿Debe el historiador exaltar el patriotismo sin cuestionar o debe asumir una postura crítica y objetiva, aunque esto signifique desafiar las narrativas dominantes? Esta pregunta se convertiría en un debate constante en la historiografía paraguaya. No hubo una declaración oficial que señalara un claro vencedor en la polémica, pero la sociedad, influenciada por los discursos de Oleari y sus seguidores, acabó aceptando su versión más patriótica de la historia paraguaya. El respaldo de figuras influyentes como Manuel Domínguez y las manifestaciones populares a favor de su visión fueron clave en esta aceptación social. En cambio, Báez quedó asociado a una visión crítica del pasado paraguayo, lo que lo llevó a ser percibido de manera más negativa por ciertos sectores. Este triunfo de Oleari y su narrativa se consolidó con el paso del tiempo, ya que su visión historiográfica terminó predominando en los textos escolares y en la forma en que el Paraguay recuerda su historia nacional. La cuestión de fondo no solo fue un tema de ideas y recuerdos. El Estado paraguayo a inicios del siglo XX se encontraba sumido en una crisis económica profunda. Tras la venta de 16 millones de hectáreas de tierras públicas a compradores extranjeros entre 1885 y 1888, la mayoría de los paraguayos quedaron excluidos de la tierra. Este acto consolidó una desigualdad económica que perdura hasta nuestros días, donde un pequeño grupo de comerciantes y latifundistas se enriqueció a costa de una población mayoritariamente campesina que vivía en condiciones de subsistencia. Este estado de precariedad alimentó la tensión social en la que las discusiones entre Báez y Oleari se llevaron a cabo. El modelo económico impuesto en la posguerra, que favoreció a las potencias extranjeras y sus aliados locales, consolidó una dependencia económica que no permitió al país recuperarse. En lugar de unidad, Paraguay estaba dividido en clases sociales cada vez más distanciadas, con intereses y perspectivas sobre el futuro totalmente contrapuestas. La división de Paraguay, como resultado de la Guerra de la Triple Alianza, no solo se vio reflejada en las consecuencias políticas y económicas inmediatas, sino también en un entramado más profundo de divisiones sociales e ideológicas que perviven hasta el día de hoy. Si aceptamos la hipótesis de que el conflicto fue parte de un complot, el verdadero éxito de esta invasión no fue la victoria militar, sino la fragmentación de Paraguay en todos los niveles de la sociedad, desde el tejido político hasta la identidad nacional misma. La controversia entre Cecilio Báez y Juan Oleari, aunque inicialmente pudiera parecer un simple desacuerdo sobre la interpretación de la historia, fue en realidad el reflejo de una nación rota en sus raíces más profundas. Cecilio Báez, con una visión crítica de la historia, centrada en el análisis de la tiranía y el despotismo de los López, buscaba alertar a las generaciones futuras sobre los peligros del patrioterismo y la mistificación del pasado. Por otro lado, Juan Oleari, uno de los fundadores del nacionalismo heroico, transformó a los López en figuras de gloria que representaban la resistencia ante un enemigo invasor, unificando así al pueblo bajo la narrativa de un Paraguay casi invencible. Desde la política hasta la educación, pasando por la economía, el legado de la división es claro. Las narrativas opuestas sobre el pasado, el lopismo y el antilopismo, continúan siendo el eje de las tensiones sociales y culturales en el país. A nivel social, las masas populares, que debatían fervientemente en los cafés, hogares y plazas, simbolizan el triunfo más oscuro de este complot. Una nación incapaz de reconciliar su propio pasado y construir una visión unificada de su futuro.
Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo con quienes les interesa la historia de nuestro país y suscribirte para no perderte los próximos contenidos. Deja tus comentarios abajo, nos encantaría conocer tu opinión. Hasta la próxima.